Bien, vamos a otros temas aquí en Noticias 24. Lo hemos comentado, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, descartó que el partido firme el acuerdo convocado por el presidente Gabriel Boric a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Para hablar de este tema y otros, menciones también, por ejemplo, de la presidenta Michelle Bachelet de esta jornada, estamos ya en contacto con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. María José, gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias a ti por el contacto. Buenas tardes. Varios temas. Quiero comenzar con lo que fueron las declaraciones del presidente de la UDI. Descartó que el partido vaya a firmar este acuerdo por la democracia, por ir en contra de las violaciones de los derechos humanos, por los 50 años del golpe de Estado. La ministra vocera de Gobierno decía durante la mañana, María José, el presidente no está imponiendo, está invitando. ¿Cómo lo toman ustedes y por qué se toma la definición finalmente de no asistir a esta convocatoria? Mire, yo esto me gustaría hacer un poco más de memoria con respecto a cómo se han ido dando las cosas, Nicolás, porque cuando en definitiva el gobierno, y hay un hito bastante relevante que tiene que ver con la salida de Pato Fernández, de alguna forma deja caer su tesis y nosotros básicamente no hemos sido convocados a nada. Yo entiendo y valoro por una parte que el presidente hoy día busque la unidad y nos invite simbólicamente a una ceremonia, pero esto es mucho más profundo. Y me parece que las formas de cómo ha ocurrido esta hora y la legitimación o incluso la falta de autocrítica, nos parece que hoy día no está el ambiente de reflexión y el clima para participar de una actividad así. Eso no quiere ¿Está decir... tóxico, como dijo la presidenta Bachelet, la expresidenta? Perdón, es que no sé exactamente qué fue lo que dijo la presidenta. Dijo que el ambiente político está tóxico. Bueno, el presidente dijo que estaba eléctrico y hay que cuidarse de no hacer cortocircuito con esto. Usted sabe que hoy día nosotros fuimos víctimas de nuevo de la violencia política, que es justamente a lo que le ganó hace un año atrás el rechazo, el 4 de septiembre, que hoy día conmemoramos un año desde esa fecha. Y por lo tanto nos parece que la excesiva, Nicolás, improvisación que ha tenido y lo errático que ha sido el gobierno en esta materia hace imposible que nosotros podamos participar de una actividad como esta. Uh-huh. Usted dice, María José, nosotros no hemos sido convocados a nada, y yo entendiendo esta improvisación que usted menciona, claro, porque no diría, el presidente ha hecho llamados a través de, por lo menos, los medios públicos, los medios de comunicación, a condenar lo que es la violación de los derechos humanos, a ir por el futuro en términos de la democracia, a no repetir lo que fue el golpe de Estado finalmente. ¿Ustedes no lo sienten como necesitan más bien un llamado explícito, necesitan ciertas condiciones para poder firmar? Porque aquí estamos pensando en que se va a firmar algo, más allá de la foto, es un compromiso por parte de las instancias políticas del país. ¿Se necesita algo más concreto, explícito, con condición? ¿En algún minuto se habló? No, no me parece que sea la ocasión de poner condiciones, pero el gobierno debería haber buscado hace mucho tiempo un clima de encuentro y de reflexión que no ha buscado. Nunca hemos sido convocados a una conversación seria durante estos meses. Sobre este tema en Y esta es particular, una porque sí hubo reuniones sobre por este otros tema temas. particular. Muy pocas, no, me refiero a este tema en Ya. particular, por supuesto que sí. Pero esta es una fecha, o sea, es una actividad que no se ha construido en conjunto. Son hitos que además han estado marcados por las declaraciones que no compartimos con respecto al presidente. Tenemos miradas distintas, por ejemplo, sus declaraciones con lo que fue la figura del exdiputado Tellier, por ejemplo, con sus palabras erráticas y graves como tiene que ver con el suicidio del exmilitar, y por lo tanto no está el clima para eso. No se trata solo de decir, ya mira, los voy a invitar. Aquí tiene que haber, y ayer fíjate que me llamó mucho la atención, porque esta es una época, es una fecha que es difícil para los chilenos, a pesar de que yo te diría que no es la prioridad de lo que están viviendo los chilenos en su casa. Obviamente que el mundo político sí tiene que buscar esos espacios. No han sido genuinos, dejaron caer la tesis de Pato Fernández de buscar una cosa un poco más amplia. El presidente ha sido errático en algunos casos con declaraciones que rayan en la cobardía con respecto al suicidio del ex militar, y por lo tanto el clima no está creado. Nosotros no sabemos tampoco, Nicolás, si el presidente condena o no condena la violencia política, por ejemplo, en lo que pasó el 18 de octubre. Cuando uno ve, sobre todo hoy día, 4 de septiembre, donde el amor le ganó el odio hace un año atrás, y todavía existen voces que siguen valorando todo lo que fue el octubrismo, bueno, no están las cosas dadas para eso. Eso no significa, Nicolás, que la UDI no haya hecho
y no solo no tenga sus propias actividades, también estamos pensando en una declaración conjunta donde se condene la violencia como método de acción política legítima, donde se respete siempre el irrestricto respeto que tiene que existir con los derechos humanos, donde se valore la democracia. Entonces, O sea, se creo que condenaría el golpe de Estado. sí, es que no se trata de eso, se trata de que esta es una fecha de divide, donde no puede haber una verdad histórica y donde objetivamente, sin Allende no hubiese existido Pinochet. Por lo tanto, no entender esta fecha como un tema global que tiene una explicación, que no se justifican, por supuesto, en ningún caso la violación a los derechos humanos, pero el ambiente que el mismo presidente ha creado con sus declaraciones hacen imposible improvisación permanente en esta materia y yo diría excesivo, ha sido muy errático en poder generar este clima. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil poder participar, pero por supuesto que nosotros haremos nuestra declaración y nuestro compromiso con la democracia como corresponde. Declaración que ustedes buscan suscribir con sus socios de colectividad de derecha, entendiendo Evópoli y Renovación Nacional. Yo creo que, bueno, mire, si podemos hacer algo más amplio y podemos hacer algo también con el Partido Republicano, porque tenemos una mirada muy compartida en estos temas, sería lo ideal. Pero nosotros, la verdad es que ratificar una declaración, la UDI ha sido súper tajante en esto. Nosotros tenemos hace 20 años, de hecho, hoy día el presidente Macaya también lo mostró en la actividad que tuvimos en la mañana. Y por supuesto que el compromiso está. Si el punto es que el presidente a veces no ha sido, yo lo dije de una manera quizás, a veces parece como el guaripola de la división con sus declaraciones. Por lo tanto, nos parece que no corresponde y esperamos que esta sea una fecha donde se busquen hitos que unan más que dividan. Sí. Ahora, Y en perdón, eso María el José. gobierno tiene una responsabilidad. Sí, en términos de esa división y para ir también a analizar este punto, en este ambiente que estamos viviendo y que se cataliza también con lo que es la cercanía del 11 de septiembre, todos los años se genera esto, obviamente cuando hay fecha insignes, 50 años, 40 años, el presidente mismo recordaba y hablaba de la valentía que tuvo el expresidente hoy Sebastián Piñera cuando habló de los cómplices pasivos, que de hecho fue un término que no gustó para nada en su sector. O sea, de hecho, hasta el día de hoy se lo retrucan de alguna manera. Esa división también puede ir por aquellos sectores, como ha dicho el gobierno, que justifican lo que fue el golpe de Estado, el bombardeo a una figura o un símbolo como es el Palacio de la Moneda y las violaciones a los derechos humanos que comienzan prácticamente desde ese punto hacia adelante. No, en ningún caso, en ningún caso. O sea, en esto la UDI ha sido tajante en manifestar su más profundo rechazo, pero esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver, son 50 años donde el gobierno perdió una oportunidad de haber hecho algo en conjunto, de haber hecho algo genuino. Las declaraciones y las torpezas permanentes que hemos visto por parte del gobierno en este tema nos impiden poder tener esa reflexión y también, yo lo digo muy honestamente, uno es tajante en sus definiciones con el respeto a los derechos humanos y a la condena a la violencia política. Yo no sé si el gobierno actual es capaz de ser tan tajante, porque ayer cuando uno ve al presidente titubear de esa forma en una entrevista en otro canal sobre una autocrítica de lo que ocurrió en el gobierno de Salvador Allende, la verdad es que solo generan más divisiones. Sí, ahora Y es que es el problema y esa es la ante todo, división, porque desde ese sector se acusa que la derecha, quizás no toda, pero parte importante, tampoco condena lo que fue el golpe de Estado, el quiebre de la democracia, independiente del gobierno que haya ido antes o no, que finalmente la democracia, voy a parafrasear al presidente en este caso, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Ahí está la división histórica y que nos lleva al presente también, para quedarme un poquito ahí. en eso estamos completamente de acuerdo con el presidente y debiera recordarse entonces cómo votó cuando era diputado las dos acusaciones constitucionales después del 18 de octubre del presidente Piñera. Entonces, ¿de qué presidente estamos hablando? ¿Del diputado o el de que es presidente hoy día? Entonces, hay una confusión y aquí la izquierda no ha hecho tampoco la autocrítica que tiene que hacer con respecto a lo que ocurrió y por qué llegamos a eso. Nosotros hemos sido claros, pero no hemos visto la misma actitud por parte del gobierno. Y uno lo puede llevar también y con los otros temas, cuando uno ve los compromisos Eso es que bien tenemos en relevante, no es solamente delincuencia. lo del golpe de Estado, sino todo lo que se viene en términos de la relación
del sistema político Por y los actores del supuesto. sistema político. Es súper importante, usted dice. Bueno, quizás una buena manera de convocarnos a todos sería también ampliar la condena de lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo no sé si el presidente va a estar dispuesto a eso también. Pero él es muy responsable porque el clima que se ha creado, yo te diría puntualmente después de la salida de Patricio Fernández, un clima de división, liderado en este caso en muchas declaraciones por parte del presidente, ayuda un poco. Y ese es un día que no queremos violencia. Nosotros hoy día tuvimos violencia aquí afuera y lo lamento mucho por principalmente por los padres de los jóvenes que estaban en un grupo chiquitito, pero no son las formas de manifestarse en democracia. No sé si el presidente lo condena o no, pero no son las formas de manifestarse en democracia. Por lo tanto, hasta que la izquierda no haga también una reflexión de qué es lo que pasó en Chile, de cómo llegamos a donde llegamos, es muy difícil que entre todos podamos hablar las heridas y seguir adelante. Y por lo tanto, esa es la razón principal de la que no podemos participar. O sea, usted comprenderá que yo no me voy a sentar en un lugar donde le van a hacer un homenaje a Salvador Allende, probablemente. Entonces, no ha sido una invitación genuina y ha sido completamente improvisada, yo diría, en los últimos meses, no solamente en las últimas semanas. Claro, ahora, ese es un punto también relevante digamos, suma y resta, en términos de que usted da un punto y es totalmente legítimo. Yo no me voy a ir a sentar a un lugar donde van a hacer una apología, no, en términos de una ceremonia, una vanagloria a la figura de Salvador Allende, pero sabemos que el presidente Boric es un allendista. Cuando de hecho llegó por primera vez al gobierno, a la moneda específicamente, hay una imagen bien clara cuando se posa sobre y se queda reflexionando sobre la figura de Salvador Allende. O sea, podríamos decir, y aquí hago la pregunta bien en concreto para ir despejando estas cosas, que esto no iba a resultar, que no había agua en la piscina desde el primer minuto en que en algún minuto se dijo, bueno, hagamos un acuerdo transversal entre todos. Usted, más allá de esperar gesto ahora, usted me dice Patricio Fernández, entre medio, en realidad iban en algún minuto ir el 11 de septiembre al Palacio de la Moneda. Mire, las cosas es difícil imaginárselas cuando no han ocurrido. Lo que yo sí le puedo asegurar es que este clima de polarización es completamente ajeno a lo que los chilenos quieren y a lo que el país necesita. Y usted es testigo de que nosotros, la UDI, siempre ha estado disponible. El rol que nosotros jugamos, no solamente, y quiero, perdóneme tomarme unos segundos, pero quiero valorar muchísimo lo que hizo la UDI también, y nuestros consejeros, nuestros constituyentes en ese minuto, de visibilizar los horrores que se estaban produciendo en el proceso constitucional que el gobierno abrazó. En el proceso constituyente, que el gobierno abrazó. Eso hoy día es lo que estamos conmemorando. De eso yo no he escuchado tampoco ningún pronunciamiento. Y por lo tanto, cuando uno invita a alguien... ¿Gobierno? Sí, bueno, hoy día es un día importante para Chile, donde fracasó ese espíritu refundacional que fue absolutamente apoyado por el gobierno. Yo creo que si hubiese habido una actitud distinta, tal como lo ha tenido, por ejemplo, en otras materias, cuando el presidente nos invita a poder conversar sobre pensiones, nosotros vamos. Cuando nos invita a conversar sobre seguridad, más allá de cómo terminó la mesa, porque estaba en la Igual mesa... condicionaron esa conversación a la salida de un ministro y nos tocó conversar sobre eso. Los casos de corrupción que hemos visto, que ha ratificado la Contraloría y que se ha querellado el Consejo de Defensa del Estado, valía la pena que nosotros también lo impusiéramos como una obligación de responsabilidad política. Y creo que no ha terminado, creo que los casos y el tiempo nos ha ido dando la razón, lamentablemente. Por lo tanto, hay un clima que está súper encrispado, y así como el presidente dice eléctrico, bueno, no haga cortocircuitos con hitos que lo que hacen es dividirnos. En esto tenemos que ser muy respetuosos, y a su pregunta, yo no descarto que hubiese habido gestos distintos, pero los gestos tienen que ser mutuos, no imposiciones ni menos improvisaciones. Nosotros haremos en conjunto con Chile Vamos, y ojalá sea más amplio, no lo hemos conversado, por eso no me quiero adelantar, ojalá sea más amplio, por ejemplo, el Partido Republicano, porque aquí tenemos una convicción, y es parte, Nicolás, porque en estos procesos es parte de lo que todos hemos aprendido, y aquí es donde nosotros aprendimos, por supuesto, mucho más a respetar el valor de lo que tiene la democracia, del respeto a los derechos humanos. Pero ¿y qué pasa con la condena a la violencia? Que hasta hace 2 años, 3 años, el gobierno actual, que en ese minuto estaba en el Parlamento, la legitimó.
Yo creo que faltan señales, faltan gestos, pero el gobierno sí tiene una responsabilidad, principalmente por el clima y por lo que nosotros vivimos acá afuera, de que en esa fecha no se encrispe aún más el ambiente Sí. Ahora, en nuestro y país. lo voy a decir con mucho respeto, pero dentro del análisis María José Hoffman, ¿no es empatar o buscar empatar cuando se habla del 18 de octubre de 2019 a lo que fue el 73? Entendiendo que las dimensiones son completamente No, distintas con la gravedad que tiene una y otra. No voy a desmerecer obviamente ese punto. son completamente distintas y obviamente Pero que ponerla a nosotros la par, rechazamos. No, no es empatar, pero es también de qué convicciones estábamos hablando. ¿Las compartimos o no las compartimos? Porque un gobierno que no rechaza tampoco las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela, bueno, hay historia en este eso. gobierno sí Y lo yo ha hecho. entiendo, Hay un partido, yo partidos que entiendo, no, pero el gobierno sí. sí, las condenas Y el así tan presidente es absolutas bastante directo no. El presidente en algunos casos, le usted ha tiene generado razón. problemas en su coalición. Sí, tiene, en algunos casos le ha generado algunos problemas, pero yo creo que hoy día, dado los últimos hechos, es muy difícil que eso ocurra, pero nosotros de todas maneras ratificaremos nuestro compromiso con la democracia y el valor de los derechos humanos, como también la condena contra la violencia política. Sí, Eso cierro no este tenga tema. ninguna duda. Sí, cierro este tema porque en los minutos que nos quedan quiero hablar también de la situación del proceso constitucional en lo que nos queda, María José Hoffman. Muy Sí. corto, caso hipotético, porque yo no sé si se concretaría o no. Finalmente el 11 de septiembre no va la UDI u otros partidos y sí se concreta un acuerdo firmado por el actual presidente Gabriel Boric y expresidentes, entre ellos el expresidente Sebastián Piñera. Y caso hipotético, ¿cuál sería la mirada que usted tuviera en lo que es la presencia del expresidente Piñera en este acuerdo en particular? Insisto, hipotético. Sí, sí, está bien, sí lo entiendo. Mire, son roles distintos y somos partidos completamente autónomos. Si eso ocurre, bueno, eso quedará, eh, igual, eh, 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 es bien curioso y creo que habla del gran gesto que ha tenido el presidente Piñera en el fondo tratar de ampliar la mirada, porque recuerde usted no solamente sus acusaciones constitucionales, sus querellas criminales, las palabras del presidente Boric contra él han sido realmente fuertes y creo que Lo habla vamos a muy bien buscar, del dijo en algún presidente. minuto Pero en un eso debate. pero eso yo lo respeto en su ámbito. Para nosotros, me parece que no está el camino hoy día producto de la actitud permanentemente errática del presidente y, en el fondo, la incapacidad de poder haber conversado esto como corresponde se nos hace completamente imposible. María José, lo que nos queda, yo decía, usted comentaba un año desde que gana el rechazo, con más del 60%, y se da esta segunda etapa del proceso constitucional con la comisión experta, con el Consejo Constituyente. Hemos estado también comentando acá lo que han sido las votaciones, el tema de la enmienda, la figura de lo que es la bancada republicana. Chile Vamos, que se ha sumado a algunas enmiendas, como por ejemplo llevar a rango constitucional lo que es la exhibición del pago de contribuciones. Pero sin entrar en detalle a eso, ¿cómo evalúan lo que ha sido esta etapa y también la percepción ciudadana que por lo menos se muestra en las encuestas al respecto? Mire, para nosotros esta es una fecha que nos llena de orgullo, no solo por el trabajo de nuestros constituyentes, sino que también porque de alguna forma la unión le gana la división, la libertad le gana la opresión, la humildad a la soberbia. Y si uno entiende bien cuál fue la razón del triunfo, obviamente que tiene que tener la capacidad también de que eso no se repita en este proceso. Y este nuevo proceso ha sido diametralmente distinto. El rol de la UDI para permitir que esto ocurriera, que con un tremendo rechazo ciudadano, tal como lo tiene hoy día. Yo quiero poner en valor lo que el presidente Macaya sale a ratificar este fin de semana, cuando a pesar de las encuestas, que están muy cuesta arriba, habla del rol que vamos a tener nosotros en lograr que esto se apruebe y que este proceso se cierre, nos obliga, nos obliga. Yo sé que tuvimos una mayoría entre todo nuestro sector, por supuesto que Republicanos tiene una mayoría, digamos, son los triunfadores en este proceso, pero más allá, es un triunfo de nuestras ideas. Y en eso yo creo que nos obliga, y veo tanto al Partido Republicano, también como a Chile Vamos, y especialmente a la UDI, en el camino correcto. En el camino de entender que esta no puede volver a ser una imposición, en el camino de entender que hay cosas, que hay líneas rojas, que se tendrán que definir con votaciones, pero también que tienen que haber gestos, porque así como el buen clima no es solo responsabilidad de nosotros, al contrario, en esto la actitud también que ha tenido la izquierda en el Consejo ha sido la adecuada. Yo creo que vamos por buen camino y yo espero que durante los meses de septiembre y octubre
octubre podamos revertir esas encuestas, porque Chile necesita encontrarse. No podemos, Nicolás, seguir conversando y generando la incertidumbre que es tener una constitución que no sabemos si en el fondo terminará siendo la constitución. Yo valoro muchísimo lo que está haciendo el Consejo. Yo sé que no es nada popular decirlo, porque hoy día la gente está hasta acá, no quiere más proceso, está hastiada de tantas elecciones, y es súper entendible. Y por otro lado ve que sus dolores sociales no están en prioridad en la agenda tampoco del gobierno. Pero me parece que el esfuerzo que se está haciendo es el que corresponde, y en esto creo que no han estado los maximalismos de ningún sector por sobre otro, pero obviamente que van a haber diferencias. No estamos obligados a que esto salga Ahora, por unanimidad. sí. No, llegar a acuerdos, claro, distintos y finalmente la votación es la que reina, pero quiero tomar ese ejemplo, y en la opinión también de la UDI. Claro, la crítica del maximalismo, que fue uno de los factores que se dice, terminó con este más de 60% de rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. ¿No es maximalista, por ejemplo, tratar en una constitución de ver temas de impuestos? ¿De eximir de lo que son las contribuciones, por ejemplo? Es un poco lo mismo, es Mire, volver a esa historia. Mire, yo la verdad creo que es un tema que no corresponde, y ni tampoco, a pesar de que yo Pero si le damos estoy el apoyo a los absolutamente consejeros, pues. a favor de los, por ejemplo, también del rodeo. Creo que son temas, las constituciones, Nicolás, son hijas de sus tiempos. Uno entiende que la constitución a lo mejor no corresponda como ley marco que venga el tema del respeto de los símbolos patrios, pero la verdad es que si uno se acuerda qué fue lo que pasó con la bandera en el periodo pasado, se entiende en la lógica de la realidad. Y ese límite es muy difícil de distinguir. Usted tiene razón con el tema de las contribuciones, son cosas que corresponden más a materias de ley, pero obviamente que también hay que poner en valor por qué, o hay que tener en cuenta por qué ocurren ese tipo de situaciones. Yo espero, y creo que han habido votaciones erráticas, pero que responden a ese tipo de situaciones. Yo espero que en esto sean más bien principios más generales que queremos, o sea, para mí, por ejemplo, la libertad de elegir es un valor que tiene que estar, y donde no vamos a llegar a acuerdo probablemente, y donde probablemente se aplicarán las mayorías. Hay Hay temas que votar ahí, eso está donde... claro. ¿Ah? Hay que votar. Finalmente es imposible llegar Sí, a unanimidad. Hay que votar. pero Ahora, las redacciones, claro, las porque usted me dice, María redacciones José, como secretaria incluyen las general de la voluntades UDI, un también. partido importante en Chile Vamos, que, por ejemplo, el tema, y lo ejemplifico en eso, porque pueden haber discusiones en otros puntos, pero en el tema de las contribuciones, que fue bastante sorpresivo, y hay una crítica transversal en términos de lo que significaría, y va encima desde el punto de vista de que la Constitución no tiene por qué hacerse cargo de los impuestos, ¿no? O sea, puede ser un marco general, pero no lo que son las contribuciones. Pero usted Sí, me dice que yo está entiendo que el tema en del contra derecho de a la eso. vivienda, es que, ojo, el principio rector en esta enmienda tiene más que ver con el derecho a la vivienda que con los impuestos, pero está bien, Pero usted tiene un sí, punto. no, yo entiendo que Y también que va desde obviamente ese las punto de vista. contribuciones para la clase media ahogan a la clase media, pero usted tiene razón, es un tema que preferentemente debiera estar más ¿Se ha abocado a materias de conversado con los ley que... consejeros de Chile Vamos en este caso? Porque finalmente se plegan a lo que es esta enmienda por parte de republicanos, un poco para entenderlo. Nosotros conversamos, tenemos reuniones todas las Sí. semanas para apoyarlos, conversar y entender el rol, el tremendo rol que tienen, y es importante ponernos de acuerdo, pero obviamente que ellos son autónomos. Sí, hay diferencias en esta materia, pero básicamente nosotros, en el tema de fondo, y que incluso también hay diferentes miradas en la UDI, en el tema de fondo nos parece que sí, primero tienen que estar garantizados para el Fondo Común Municipal, que es el que como se alimenta principalmente de las contribuciones. Bueno, es un daño a ese fondo y hay que repararlo. Esto tiene que ir acompañado, por eso es tan relevante que vaya más en una materia de ley que en una constitución. Pero también con lo que ha ocurrido con el derecho a la vivienda, quisieron dar una señal en esto. Sí, hay coordinación absoluta con nuestros consejeros, pero obviamente que se respeta la autonomía que tenga ese cuerpo de nuestros 6 consejeros, Ujú. 10, 11 de Chile Vamos. Por último, María José, quizás puede ser prematuro o no, usted me dice, pero la UDI, si se jugó en su minuto por el rechazo, ¿se jugaría por el a favor, que va a ser la opción para esta propuesta de nueva constitución en diciembre? No es nada de prematuro, estamos muy jugados para que todos quienes estuvimos por el rechazo
hoy día estamos por el apruebo. Yo Eso sé ya que está es definido prematuro, como partido. está definido, no está obviamente que falta el texto madre, pero por cómo vemos que van hoy día las enmiendas, por cómo vemos cómo va el proceso, nos parece que lo más responsable, incluso nuevamente asumiendo costo, es poder cerrar este proceso, y además que creo que volveríamos a cero si esto vuelve en diciembre. Bueno, ¿qué proceso viene después? Yo feliz, Nicolás, mire lo que le estoy diciendo, yo feliz que se mantenga la Constitución del 80, partamos de esa base, Lo pero conversamos muchas nosotros veces en el creemos por... proceso de la Convención Constitucional. En eso te ha sido Usted una línea, sabe, yo lo digamos. he dicho varias veces. Ahora el cambio es, Sí, digamos, la votación de lo que fue el primer proceso al segundo proceso. En términos de que usted me dice, la UDI se la juega 100% por el a favor. Eso sí, hago la pregunta. ¿por Pese a cómo, que todavía no por hay cómo van un las texto cosas? redactado. Sí, por cómo van las cosas, yo creo que nuestra postura oficial en eso, y la adelantó también Javier el fin de semana, tiene que ver con poder estar en esta postura que implica eh, mire, yo no me quiero adelantar, van a haber otros gestos. Nosotros tenemos que lograr que este sea un texto, por lo menos, que convoque al 62. Tiene que tener una mayoría razonable. El 50+1 me parece que no es la forma de aprobar un Muy texto complejo. que vuelva a durar 30, 50 años como esperamos. Pero yo tengo fe de lo que va a ocurrir en el proceso constitucional, en el Consejo Constituyente. Ya se me tupen tantos nombres No, está bien, distintos que está le bien. vamos a... Pero creo que las cosas van bien encaminadas, y el espíritu que he visto, tanto de nuestro sector como de la izquierda, creo que hay diferencias que no se van a sanar nunca, pero hay otras que tenemos una oportunidad, y yo espero que por cómo van las cosas podamos convocar a todos los que estuvieron por el rechazo para poder aprobar esta Constitución. Y en el ambiente político usted ve que aquellos quienes votaron, insisto en la figura, por el apruebo hoy estarían pregonando más bien el rechazo y una definición que ya está tomada no sé si de los partidos, pero sí de líderes relevantes, digamos, de las colectividades, que finalmente son importantes porque nosotros, ustedes, nosotros, cuando esté el texto vamos a informar sobre el texto, lo bueno, lo malo, el porqué, pero finalmente sabemos que son los líderes de opinión, los líderes políticos, los que finalmente también ponen una nota de hacia dónde puede ir la votación de cada uno de manera libre y democrática. No vamos a tener el apoyo 100%, no va a ser una constitución por unanimidad, y no me extrañan las declaraciones que hemos visto de algunos líderes del Partido Comunista que no estuvieron en el proceso anterior, que la verdad es que no creo que contribuyan mucho en este debate. Me refiero al resto de la gran mayoría, que al final también termina siendo un número razonable. No creo que el partido... Tengo la impresión, además han habido declaraciones de que no van a estar hasta el final del proceso. Pero bueno, ellos ejercen parte de su libertad, y yo lamento mucho que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en un texto y cerremos este proceso. Probablemente a algunos les sirve como discurso eterno, pero la verdad es que esto tiene que salir bien, y nosotros estamos jugados para que este proceso termine bien con una constitución que represente una amplia mayoría de chilenos. María José Hoffman, secretaria general de la UDI. María José, nuevamente gracias por el tiempo y esta conversación. Que esté muy bien. A usted, buen día. Buenas tardes, Gracias. nos vemos, chao.